Alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la 10ª sesión de la conferencia Por su Causa 2011, titulada Un siervo para su gloria. Sean todos bienvenidos. Hazme un siervo para tu gloria. Estamos contentos de tener la oportunidad de exponer la palabra del Señor en esta noche. Tengo un ligero problema, un ligero inconveniente, y es que cuando estaba en el seminario y cursé homilética 1, el examen era con una cámara de video al frente, donde nosotros teníamos que ponernos y predicar frente a esa cámara sin salirnos. Pues no pasé homilética 1. Porque todo lo que se vio fue una mano que pasaba de vez en cuando. El audio siempre estuvo, pero no mi cuerpo. Simplemente pasaba por aquí, pasaba por allá. Espero no quemarme en el examen esta noche. Se ha dicho que tenemos que quedarnos aquí, frente al púlpito. Pues una idea que se me ocurrió, si el púlpito no fuera tan pesado, era moverme con todo y el púlpito para donde quiera que fuera. De todas maneras, vamos a rogar al Señor que nos ayude en estas 2 horas y media que me han dado para compartir en esta noche. Me toca el tema, un siervo con pasión. Y vamos a aclarar algunos detalles antes de ir entrando en lo que es el desarrollo de la exposición. Cuando me voy a las Escrituras, específicamente al Nuevo Testamento, me doy cuenta que el término pasión aparece unas 8 veces. De esas 8 veces, Pablo hace 6 veces mención de ella y Santiago 2. Pero en total, las 8 veces se menciona el término pasión en forma negativa. Sin embargo, lo que era la connotación de este término en los tiempos bíblicos no necesariamente es la misma connotación que nosotros tenemos en el día de hoy. Porque si bien es cierto que puedo tener pasión por las cosas que Dios prohíbe, por lo pecaminoso, también es cierto que puedo tener pasión por Dios, por su reino y por su obra. Por lo tanto, creo que está bien ajustado el término pasión. Pasión de un siervo por Dios. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Vamos a tener como punto de partida el libro de los Filipenses. Y mientras me sentaba ahí a escuchar cada una de las conferencias que se han dado, vi cómo cada uno de los expositores que predicaron sobre Filipenses, predicaron sobre el capítulo 2 de Filipenses, predicaron sobre el capítulo 4, y yo asustado, me van a tomar el mensaje. Pero gracias a Dios, tenemos Filipenses capítulo 1 virgen para poder exponerlo en esta noche. Yo doy muchas gracias al Señor por esta conferencia. Desde el año pasado, nuestro pueblo y el mundo está disfrutando de buena palabra del Señor. No necesariamente agradable a los oídos de todos, pero sí buena y respaldada por Dios, porque hay una congruencia entre lo que Dios ha dicho y lo que se está exponiendo aquí. Doy gracias al Señor por Miguel, que le dio esta visión de desarrollar esta conferencia. Y la prueba de que tiene el respaldo de Dios es que estamos nosotros aquí en esta noche. Muchos vienen de sus trabajos para participar de esta conferencia. Que Dios bendiga a Miguel, su vida, lo preserve en integridad, Miguel, a ti, a tu esposa, a tu ministerio. Doy gracias al Señor por CJ, que nos llevó a ver el evento de la cruz como si hubiese sido ayer.
vimos este evento de la cruz, este grito, con una conciencia menos emocional y más teológica. Doy gracias al Señor por eso. Doy gracias al Señor por Dave, que ya se fue, pero nos enseñó lo que es el contentamiento cristiano. Algo que tengo que enfrentar en estos últimos días y que he venido meditando en estos últimos días acerca del contentamiento que debe tener el cristiano. Doy gracias a Dios por Jeff, que una vez más nos enseñó lo que es la supremacía de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y doy gracias al Señor por su gel, que nos enseñó ayer lo que es un siervo con integridad. Y creo que perfectamente también su gel pudo haber predicado un siervo con pasión. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, que siendo el abortivo del grupo, me permite colarme entre los grandes sin serlo. Así que, hermanos, cuento con sus oraciones para que esto comience bien y termine bien. Digan amén, que va un amén. El libro de los Filipenses es un libro, es una carta, es una epístola. Epístola y carta significa exactamente lo mismo. Es denominada como una carta de amistad. En el mundo literario grecorromano se le daba mucho valor a la amistad y había alianzas y amistades que se hacían por intereses comunes. Y había toda una gran clasificación de cómo debían de ser las cartas, y las cartas se clasificaban. Y esta carta del apóstol Pablo es una carta de amistad. Si nosotros analizamos las otras epístolas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo normalmente escribía para corregir un problema específico en la iglesia local, ya sea un problema moral, un problema de actitud o un problema doctrinal, pero siempre escribía para corregir algo. La epístola a los filipenses tiene un matiz diferente. Escribe como una carta de gratitud, dándole las gracias a estos hermanos por el apoyo que le habían dado a él durante todo su ministerio. Esta carta también tiene ciertas pinceladas exhortativas. Por eso algunos teólogos dicen que es una carta de amistad con una nota de exhortación a estos hermanos de Filipo. Nosotros vamos a estar viendo lo que es un siervo con pasión a la luz de este capítulo 1. El capítulo 1, versículo 1 y 2, como nosotros vemos de manera habitual en las cartas de Pablo, está la salutación. Los versículos del 3 al 11 nos presenta lo que es la declaración de Pablo acerca del amor que tenía por los hermanos de Filipo, su tiempo de oración a favor de ellos y la gratitud que él tenía por el apoyo que ellos le daban. Entonces nosotros también vemos el bosquejo de lo que será realmente nuestra exposición de esta noche. Pablo está en prisión y les dice a estos hermanos que deben ser apasionados y gozosos por Cristo. Vamos a dar una definición que el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos da acerca de lo que es la pasión. Pasión, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice, es una inclinación o preferencias muy vivas de alguien por otra persona o por algo. Si nosotros queremos saber lo que es pasión de un siervo por Dios, lo que fácilmente ajustaríamos esta definición de la Real Academia de la Lengua y nos daría esa definición. Pudiéramos decir que es una inclinación o preferencia de un creyente por Dios. Pero creo que se queda corta esa definición si lo hiciéramos así. Primero, antes de decir lo que es pasión por Dios, según la definición que propongo a todos ustedes en esta noche, vamos a ver lo que no es la pasión por Dios. Porque creo que hay confusión en todo esto. Pasión por Dios no es mucho ruido ministerial. No es una persona que se mueve mucho haciendo muchas cosas en su denominación o en su iglesia. Las iglesias y las denominaciones están llenas de personas gremialistas y activistas.
con una vida de mucho activismo para el Señor, pero eso no quiere decir pasión por Dios. Podemos ser muy activistas y no amar a Dios, y no ser íntegros y congruentes entre el mensaje del Señor y lo que nosotros hacemos. Quiere decir que pasión por Dios no es ser activistas, no es ser ruidosos. Pasión por Dios tampoco es una persona que descuida su familia, descuida su salud y hasta descuida los tiempos de descanso por estar adicto al trabajo ministerial. Hemos visto mucho de eso. Personas con familias desastrosas, disfuncionales, no congruentes con lo que debe ser una familia cristiana, porque están trabajando mucho en la obra del Señor. Una persona apasionada por Dios va a tener sus prioridades en orden: Dios, su familia y su ministerio. Por lo tanto, ser apasionado por Dios no es ninguna de estas cosas. Ser apasionado por Dios no es poner tampoco el ministerio como algo obsesivamente prioritario. Nuestra prioridad es Dios, no nuestro ministerio. Porque de la única manera que nosotros nos vamos a mantener actuando y desarrollando correctamente nuestro ministerio es si Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Si no, no. Hace algunos años vino una hermana, yo le digo hermana para ayudarla, a decirme, no era de mi iglesia, para que no estén calculando quién fue. Alguien le dijo que fuera a hablar conmigo. Y ella vino, se sentó en mi oficina y me dijo que ella tenía llamado misionero. Pero me llamó la atención que no estaba su familia, ella estaba sola. Yo le pregunté, ¿y usted tiene familia? Sí, yo tengo mi esposo y mis hijos. ¿Y por qué ellos no están aquí? Porque ellos no están de acuerdo, pero yo como quiera me voy. Porque yo tengo mucha pasión por Dios. Usted ve que yo le dije hermana para ayudarla. No es una hermana. Ella lo que quería era salir del marido y de los hijos. Y estaba poniendo la pasión por Dios como excusa. Esa no es pasión por Dios. Porque Dios nos pauta de manera clara en su palabra cuál es el orden de nuestras vidas. ¿Cuál es la definición que propongo para decir o describir lo que es un siervo con pasión por Dios? Es la siguiente definición. Es un creyente que está consciente de la obra de gracia de Dios en su vida, que siempre procura servirle conforme a las Escrituras, y en todo eso que hace, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, lo hace para su gloria. Esa es la definición de una persona apasionada, y se la repito: es un creyente que está consciente de la obra de gracia de Dios en su vida, que siempre procura servirle conforme a las Escrituras, y en todo eso que hace, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, lo hace para la gloria de Dios. A partir entonces de estos aspectos generales de lo que es este capítulo 1 del libro de Filipenses, podemos sacar un bosquejo que nos dice lo siguiente: un siervo con pasión por Dios es un siervo que tiene pasión por Cristo. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. En segundo lugar, un siervo con pasión por Dios es un siervo que tiene pasión por el reino de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 22 al 26. Y un siervo con pasión por Dios es aquel que tiene pasión por la gente. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Vayamos pues al primer punto de lo que es un siervo con pasión. En primer lugar, un siervo con pasión es aquel que tiene pasión por Cristo. Y hay dos textos que quisiera compartir primeramente. Y estos dos textos nos dicen lo que produce la pasión por Cristo en el corazón de aquel que es apasionado por Cristo. El que es apasionado por Cristo, a la luz de la vida del apóstol Pablo, sus aflicciones y su sufrimiento por causa de Cristo le produce gozo. Versículos 12 y versículo 18.
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y dice este versículo 18, y en esto me gozo y me gozaré aún. La pasión por Cristo produce en Pablo gozo en su prisión. Y Pablo está gozoso. ¿Pero por qué Pablo está gozoso? La prioridad ministerial de Pablo es la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su persistencia. En eso Pablo ha dedicado toda su vida, no importa las consecuencias, incluyendo estar en prisión. Pablo está diciendo que todas estas cosas que le han sucedido, ¿a qué se refiere Pablo? No solamente a lo que le ha sucedido para estar en una prisión mientras escribe la carta a los filipenses, sino todo lo que le ha sucedido en su vida. Cuando nosotros leemos 2 Corintios capítulo 11, desde el versículo 22 en adelante, vamos a ver los sufrimientos de Pablo como apóstol. A la verdad que Pablo sufrió calamidades, adversidades, se enfrentó a las inclemencias del tiempo, a la traición, a la persecución, a la tortura, al encarcelamiento, todo por la causa de Cristo. Y Pablo está haciendo una reflexión en este momento. Pablo está diciendo, todo esto que me ha sucedido ha servido para bien del Evangelio. El Evangelio ha progresado, no importa el precio que yo esté pagando. El Evangelio se ha esparcido, el Evangelio ha prosperado, el Evangelio ha llenado todos los rincones por donde yo he ido. Y si estoy preso por la causa del Evangelio, entonces estoy gozoso. Si ese es el precio, me siento bien. No importa las veces que tenga que caer en prisión. Estoy gozoso. Produce gozo. Las calamidades no son una derrota en la vida del cristiano. Pablo sabe que él debe estar gozoso. Pablo sabe que él es un bienaventurado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 11, y Pablo lo sabía muy bien: bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pablo sabe que está aquí por la causa de Cristo y dice: me gozo y me gozo aún. Él sabe que no ha cometido ningún delito que no sea proclamar el Evangelio en todos los rincones del Imperio Romano. La pasión por Cristo produce gozo en su prisión. La pasión por Cristo también vemos que promueve la gran comisión. Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 13 al 17. Y dice de la siguiente manera: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La prisión de Pablo, el encarcelamiento de Pablo, su pasión por Cristo produjo que se promoviera la predicación del Evangelio en aquellos rincones del pretorio. Me imagino a Pablo llegando a aquel lugar, doblegado en su cuerpo, encorvado ya por el paso de los años, lleno de cicatrices y de marcas que le han dado los enemigos del Evangelio, teniendo sobre sus hombros la responsabilidad de seguir hablando la palabra del Señor. Se pasea de manera lenta y pausada por aquellos callejones y mazmorras del pretorio. Lo meten en su celda y allí Pablo no puede contenerse. Su cuerpo está adolorido. Es un hombre ya con un hablar más lento, pero no se calla. Sigue hablando de Cristo. Aquellos hermanos que estaban presos en la prisión también estaban igual que Pablo, pero ellos de alguna manera u otra habían decaído.
Se quejaban probablemente que estaban allí por la causa de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que estemos aquí por la causa del Señor? ¿Cómo fue que el Señor no evitó que cayéramos presos? Pablo los escucha y guarda silencio. Simplemente comienza a hablarle a todo el mundo. Le habla al centurión, le habla al guardia, le habla a los que están igual que él. Y de alguna manera u otra, aquella actitud de Pablo se volvió contagiosa. Y aquellos hombres decaídos de repente perdieron el temor, porque viendo a aquel anciano que no tenía ningún tipo de miedo para predicar el evangelio, ellos también cobraron ánimo y comenzaron a hablar del evangelio de Jesucristo a todas aquellas personas del pretorio. Hablaron sin temor. La sola presencia de Pablo produjo eso. Y hay personas que con su sola presencia nos motivan, nos ayudan. La pasión por Cristo promueve la gran comisión. Dice Pablo, y la mayoría de los hermanos en el versículo 14 cobraron ánimo en el Señor, viéndome a mí predicar. Cobraron ánimo y ahora se atreven a hablar la palabra sin temor. A Pablo no le importaba si de esos que estaban predicando lo hacían con una actitud hostil a él. A él lo que le importaba era que el evangelio de Cristo estaba siendo proclamado. Porque Pablo entendía que no se trataba de él, no se trata de mí, se trata de Cristo. Y si ustedes van a proclamar el nombre de Cristo pisoteándome a mí, no importa, por moquier el nombre de Cristo está siendo proclamado. Esto nos quiere decir algo interesante, mis hermanos. Esto nos quiere decir algo interesante. Y es que a veces hay personas que tienen algún tipo de problema personal con uno. Y uno lo descalifica aunque estén proclamando la verdad. Lo que quiere decir que es muy fácil para el cristiano dividirse, aunque tengamos el mismo patrimonio teológico, por cuestiones personales. Pablo no lo está descalificando. Pablo lo que está diciendo es, ellos tienen algo personal conmigo, pero no me importa. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque no se trata de mí, se trata de Jesucristo. Tenemos que imitar a Pablo en eso. Si tengo alguna dificultad con un hermano en lo personal, no me importa si ese hermano está proclamando la palabra del Señor. Estaríamos más unidos, estaríamos más gozosos y seríamos más fuertes como representantes del evangelio aquí en la tierra. La pasión por Cristo promueve la gran comisión. El tercer aspecto de este primer punto es que la pasión por Cristo provoca el tema de la predicación de Pablo. Miren lo que Pablo le dice a los hermanos de Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Dice Pablo, no importa si tú y yo tenemos problemas, si por alguna razón la tensión ha subido entre nosotros, lo importante es que Cristo está siendo proclamado. No importa, porque al final no es de mí que voy a predicar, no es de ti que voy a predicar del santo nombre de Jesucristo, de su santo evangelio, y al final eso es lo que cuenta. Es la gran comisión, el evangelio. Mark Dever hace una síntesis extraordinaria de lo que es el evangelio. Él dice que el evangelio consta de tres partes: Dios, el hombre y Cristo. Eso es el evangelio. Dios en su inmenso amor, en su poder, en su grandeza, el Dios creador que tiene amor hacia toda la humanidad. El hombre que es pecador y que nace en rebelión con Dios. Y Cristo que vino para reconciliar el hombre con Dios. Maravillosa síntesis. Y eso es lo que tenemos que predicar, el evangelio. Estamos viviendo en días donde no se está predicando el evangelio, donde hay muchas iglesias llenas, pero me pregunto por qué y de qué están llenas si no se está predicando el evangelio. ¿Por qué la gente acude? Es
común escuchar predicadores que no hablan del pecado, que no hablan del arrepentimiento, porque eso no es mercadológico, porque la gente se ofende. Estamos haciendo culto customize de acuerdo a la moda o de acuerdo a las preferencias de la gente. Es común oír a creyentes decir, ¿me gustó el culto? No, no me gustó el culto. Como si el culto a Dios se tratara de nosotros. La pregunta que tenemos que hacer no es si a Dios le gustó lo que nosotros hicimos. Si Dios recibió lo que nosotros le dimos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque no se trata de nosotros. No me importa si te gustó a ti o no. Si Dios Padre lo aceptó, entonces ya, cumplí mi parte. Aunque los que canten, canten desafinados. Si a Dios les gustó. Amén. Pero prefiero que los que cantan desafinados canten en el baño. Y que Dios los reciba allá en el baño. En un estudio que hizo James Kennedy, dio como resultado que el 95% de los creyentes o de los que se dicen ser creyentes nunca se han ganado a otra persona para Cristo. Pero tenemos las iglesias llenas. Entonces eso nos está diciendo que no estamos predicando el evangelio, sin embargo las iglesias están llenas. Se está predicando desde los púlpitos, pero no se le está diciendo a la gente que son pecadoras y que tienen que arrepentirse. Entonces lo que tenemos es mucho nominalismo. Gente que llena las iglesias y que van de iglesia en iglesia escuchando lo que ellos quieren oír y allí están por un tiempo. Pero cuando el pastor mete la pata y le dice algo que a ellos no les gustó, se van a otra iglesia. Y así son nómadas de iglesia en iglesia. Hermanos, Dios nos llamó a predicar el evangelio, no a ser populares. Dios nos llamó a estar en paz con Él, no necesariamente en paz con la gente. Dios nos llamó a serle fiel a Él, no fieles a las estrategias de los expertos en iglesia de crecimiento. Porque se trata del Señor y no de nosotros. Entonces, cuando vemos este capítulo 1 del libro de Filipenses, vemos que la pasión por Cristo produce gozo en la prisión de Pablo, versículos 12 y 18, promueve la gran comisión, versos 13 al 17, y también provoca el tema de su predicación, versos 19 al 21. Quiero señalar desde el versículo 19 lo siguiente: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía el anhelo de salir de prisión. Pero después vemos que Pablo se resigna a lo que sea el resultado de la soberanía de Dios. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza. Pero oigan lo que dice Pablo. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El tema de la predicación de Pablo es Cristo. No vamos a temer, vamos a predicar el evangelio de Cristo. Que el Espíritu Santo obra con poder cuando se predique el evangelio de Cristo. Cuando no se predique el evangelio de Cristo, estamos tratando de ganar gente por nuestros propios medios, por nuestras persuasiones. Pero vamos a ver el evangelio de Cristo obrando de manera gloriosa en la vida de las personas cuando nosotros tengamos un compromiso con ese evangelio. El tema de la predicación de Pablo es Cristo. Pablo dice, yo espero que Cristo sea magnificado. Magnificado no significa que nosotros somos los que vamos a magnificar a Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que van a ser conscientes de la grandeza y de la obra de Jesucristo cuando conozcan ese santo evangelio. Pablo está diciendo, el tema de mi vida es Cristo, ya sea que esté vivo o ya sea que esté muerto. El tema de mi vida es la predicación de Jesucristo. Por eso termina diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como quiera, estoy bien. ¿Quieres sanar las heridas de las personas? Predica el evangelio de Cristo. ¿Quieres el respaldo de Dios? Predica el evangelio de Cristo. ¿Quieres que haya una congruencia entre lo que tú predicas y lo que es la palabra de Dios? Vive el evangelio de Cristo.
Este mundo se sana con el Evangelio de Cristo. No con acuerdos entre naciones, no por promesas de políticos, no con subterfugio, no con propuestas filosóficas. Se sana con el Evangelio de Jesucristo. Fuera de ahí no hay nada, mis hermanos. En el libro Hacia el conocimiento de Dios, de J.I. Packer, él escribe y reproduce unas palabras de Spurgeon. Oigan cómo dice: el que con frecuencia piense en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ampliar el alma es la ciencia de Dios y es el conocimiento glorioso de Cristo. No hay nada que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua de Dios. Además, a la vez que humilla, también ensancha. Este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación del Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay sanidad para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en el mar de Dios. Piérdete en tu inmensidad. Déjate llevar por sus olas gloriosas y no vuelva nunca más a este mundo, sino que te pierda en el espacio y en el universo de Dios. Extraordinarias palabras. Lo interesante es que J.I. Packer dice que esto lo escribió Spurgeon cuando tenía 18 años. Yo creo que no es prudente lo que yo pueda decir aquí que yo estaba haciendo cuando yo tenía 18 años. Pasión por Dios. Pasión por Dios como la tuvo Elías. Cuando un cortesano se acercaba a la corte de su majestad, tenía que decir: viva el rey, para siempre viva el rey. Cuando Elías, en el libro La vida de Elías de Arthur Pym, decía, porque Elías era de los moradores de Galaad, dice Arthur Pym: los moradores de Galaad vivían en aquellas tierras austeras y toscas, donde el medio ambiente marcaba sus vidas. Elías tenía la vida curtida por el aire libre. Ese lugar era solamente refugio para animales feroces. Y Elías con su piel cubierta con pieles de camello, marcó un gran contraste con los cortesanos de vida regalada de palacio. Y dice que Elías, según el relato de las Escrituras, se enfrentó al rey Acab. No sabemos, porque esos son los designios de Dios, cómo él pudo esquivar, vestido de esa forma, toda la seguridad del rey, pero llegó hasta allí. Y en vez de decirle: para siempre vive el rey, ¿recuerdan cuáles fueron las palabras de Elías? Viva Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. No eres tú acá, es Jehová. Eso es pasión por Dios. Pasión por Dios como la tenía Jeremías, que le dice al rey Sedequías: no importando lo que pueda hacer el rey, escucha la voz de Dios y te irá bien. Es pasión como Isaías en el capítulo 6, donde contempla la gloriosa presencia del Señor y termina diciendo: heme aquí, envíame a mí. Pasión por Dios. La palabra del Señor nos habla claramente que una persona que tiene pasión por Cristo, como era Pablo, sus situaciones, sus desventuras, sus infortunios, era para el progreso del Evangelio. Pasión por Cristo produce gozo en su prisión, promueve la gran comisión y provoca el tema de su predicación. El segundo aspecto es que una persona que tiene pasión por Dios tiene pasión por el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Me gusta una definición bien
sintetizada de D.A. Carson, que dice: el reino de Dios es, por sobre todas las cosas, someterse a Él y participar en la extensión de su propósito, en la extensión de su gobierno. Pudiéramos decir, resumiendo bastante, que el reino de Dios es el establecimiento del gobierno divino en nuestros corazones. Pablo tenía pasión por el reino de Dios. ¿Y cómo vemos eso? Vamos a las Escrituras. Vemos que Pablo se debate entre dos anhelos, versículo 22 y la primera parte del versículo 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice el versículo 23 en la primera parte: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy presionado de ambas cosas. ¿Y cuáles son estas dos cosas? Bueno, lo que nos dice el versículo 23 en la segunda parte era la pasión por el reino de los cielos. Mire lo que dice Pablo: teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso es que yo no puedo entender el evangelio material. Porque el evangelio material lo que nos hace es quitar la mirada del cielo y ponerla en la tierra. Pablo habla de que él tiene un dilema. Uno es quedarse aquí en la tierra, pero no para vivir mejor, sino para seguir sufriendo por la causa de Cristo en beneficio de otros. Pero también dice Pablo: yo sé que estar con Cristo es mucho mejor. Los promotores de este evangelio materialista, que hace que la gente ponga sus miras en las golosinas y en los espejitos de este mundo, casi no predican de Cristo, casi no predican del cielo. Dirán ellos: ¿y para qué irnos para el cielo si aquí estamos bien ya? Si ya yo tengo el yate, si ya yo tengo el Rolls Royce que quería, si ya yo tengo la mansión de 175 habitaciones, ¿para qué quiero irme? Siempre he oído a los solteros que dicen: ay, yo quiero que Cristo venga, pero después que me case. ¿Sabe cuál es la conexión entre el evangelio material y una declaración así? Es que creen que los placeres de la tierra pueden competir con el placer de estar en la presencia de Cristo. No podemos imaginarnos lo que significará estar en la presencia del Señor, pero yo sí sé que será mucho mejor que estar aquí. Ya no vamos a tener que enfrentarnos a las calamidades propias del cuerpo. No tendremos que enfrentarnos a la política, ya no tendremos que enfrentarnos a los dolores de cabeza, a la migraña, ya no tendremos que enfrentarnos a las arrugas, ya no vamos a tener que enfrentarnos a las traiciones de los hombres, al cólera, ni a ninguna de estas cosas de este mundo caído. Nada de eso. Sino que estaremos por siempre contemplando la belleza del Señor por los siglos de los siglos, y no nos cansaremos de hacer eso. Por eso que Pablo dice: estar con Cristo es mucho mejor. Estamos viviendo tiempos donde no se predica el evangelio de Dios. Dice la Biblia en Mateo 6:19: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Este versículo no prohíbe la provisión sensata y el ahorro, lo que prohíbe la codicia en el corazón de los hombres. Lo que está diciendo es dónde está nuestro énfasis, dónde está nuestra persistencia, dónde está nuestra pasión. Y termina diciendo el Señor: porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Oiga este poema: tu gracia es suficiente para estar lleno de ti. Tu gracia necesito para estar rendido a ti. No te exijo un palacio, ni sirvientes a mi lado. No necesito un roles, ni prendas que me adornen.
La salud es muy buena, pero aunque no la tenga, tu gracia es lo que quiero para estar rendido a ti. Por tu gracia voy al cielo. Por tu gracia paz yo tengo. Por tu gracia, gracia tengo. Y es lo único que quiero para vivir junto a ti. No necesito más nada. Por eso fue que Pablo oyó aquellas palabras gloriosas de Cristo. Bástate mi gracia. El evangelio material es en contra del evangelio de Cristo. Entonces vemos que pasión por el reino es pasión por dos anhelos. Es pasión por el reino de los cielos, pero también es pasión por el reino de Dios en la tierra. Miren los versículos 24 al 26. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Pablo quiere quedarse, pero no es para él vivir mejor. No para disfrutar de las bendiciones materiales, que no son malas si son ordenadas por Dios. Pablo dice que él quiere quedarse porque él quiere cumplir su misión. Porque Pablo tiene un gran concepto de lo que es la soberanía de Dios. Pablo sabe que si todavía está vivo es porque su misión no ha terminado. Entonces Pablo lo que se está es uniendo a Dios. Pablo lo que está diciendo, yo entonces me quiero quedar con ustedes porque todavía no me he muerto. Entonces se deduce, si todavía no me he muerto es porque Dios no ha terminado conmigo aquí en la tierra, pero me quiero quedar para edificarlos a ustedes. Me quiero quedar para ser de bendición a ustedes. Mis hermanos, el Señor es claro en su palabra. Y una de las cosas que nos enseña su evangelio es que de la única manera que nosotros vamos a edificar a la gente de manera integral es mediante la predicación del evangelio. Yo quiero señalar un versículo, Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se está hablando de que el evangelio está creciendo, de que tenemos un gran avivamiento. Estoy 100% de acuerdo con nuestro pastor Miguel. Y él dice reiteradamente, comentando acerca de esta declaración, que se dice mucho que en América Latina hay un gran avivamiento. Pero América Latina, como bien dice el pastor Miguel, está sumida en las drogas, en la injusticia, en la opresión, en la pobreza. Entonces, ¿de qué avivamiento estamos hablando? Claro, hay muchas personas metidas en las iglesias, pero pocas vidas transformadas. Y el Señor en este capítulo 16, versículo 18, da algo impresionante. Él le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Estamos conscientes, no vamos a hablar del juego de palabras en el texto original que hay entre Pedro y el Señor. Pero sí quiero significar la última parte de este texto. Y dice, y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no podrán detener la iglesia de Jesucristo. Hasta donde yo sé, las puertas no atacan, las puertas se defienden. Quiere decir que si bien es cierto que tenemos que tener una perspectiva defensiva de lo que es la vida cristiana, que tenemos que defender el evangelio, pero se nos olvida que nosotros estamos llamados a hacer ofensiva. Es el infierno que tiene que defenderse de la iglesia. Es la muerte que tiene que defenderse de la iglesia. Porque ellos tienen al diablo, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Las puertas del infierno tienen que defenderse de nosotros. Estamos cargados con la bomba espiritual del Espíritu Santo que nada la puede contener.
No, no hay infierno, no hay diablo, no hay demonio, no hay ninguna entidad espiritual o humana que detenga la fuerza del Evangelio de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pasión por el reino es el dilema de Pablo. Pasión por el reino es pasión por el reino de Dios. Pasión por el reino es pasión por el reino de Dios en la tierra. El último segmento de esta exposición es el tercer punto. Pasión por Cristo, pasión por Dios, es pasión por la gente. Hemos visto que pasión por Dios es pasión por Cristo. Un siervo con pasión tiene que tener pasión por Cristo. Un siervo con pasión tiene que tener pasión por el reino. Y ahora, en tercer lugar, un siervo con pasión tiene pasión por la gente. He podido compartir con personas que de alguna manera u otra uno admira por sus libros. Y cuando me ha tocado estar de cerca de ellos, me he decepcionado. Porque he visto que escriben algo, hablan acerca de Dios. ¡Wow! ¡Cuánta pasión! Pero cuando tú te le acercas y actúas e interactúas con ellos, te das cuenta que no hay pasión por la gente. No es porque CJ está aquí y sabemos que no está sobreactuando, pero ese hombre tiene pasión por la gente. Y alguien dijo en una ocasión que el pastor que no apesta a oveja no es pastor. ¿Y qué malo es lo que tú tienes? Ah, las ovejas. Amén, gloria a Dios. No quiere decir que las ovejas no se bañen. Tienen que bañarse. Pasión por la gente. Y Pablo tiene pasión por la gente, según nos dicen los versículos del 27 al 30. Tiene pasión por la gente para que sean conforme a Cristo. Miren lo que dice el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Compórtense como es digno del Evangelio. Por eso es que esta es una carta de amistad, pero con ciertas pinceladas exhortativas. Y aquí está la exhortación. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Tenemos que comportarnos como es digno de Cristo. Somos embajadores del nombre de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:20. Somos representantes de Él. Si decimos que somos cristianos, tenemos que representar bien a Cristo. No podemos que el nombre del Señor sea avergonzado por nosotros. Y Pablo se lo dice a ellos. Comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Pablo se lo dice. Lo que quiere decir que entre los roles de un pastor está decirle a la gente la verdad de Cristo, aunque la gente se sienta mal. Los que estamos en el ministerio padecemos mucho, porque nosotros somos muy buenos cuando hablamos de las bendiciones del Señor. Pero cuando tenemos que coger una ovejita y darle, entonces la ovejita se convierte en una tigresa. A veces he tenido que coger a la ovejita y consolarla. Ay, gloria a Dios, qué buena está una lanita. Pero cuando tengo que soltarla, la ovejita se convierte en un erizo. ¿Eres erizo o eres oveja? No me conteste. Sí, ya vi su mano, puede bajarla. Pablo dice que uno de nuestros roles es decirle a la gente cómo deben comportarse. Pero Pablo le está diciendo eso porque él se comporta como uno que es digno del Evangelio de Cristo. Pablo dijo reiteradas veces, sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. Tenemos que tener pasión por la gente, y tener pasión por la gente es decirle la verdad del Evangelio. No debemos temer. No importa que sea el hermano que ha apoyado mucho la obra, no sea el hermano que es muy cercano a nosotros, no importa quién sea. Todos, comenzando por el pastor, tenemos que comportarnos como dignos del Evangelio de Cristo. Todos, sin excepción de ninguno. Pasión por la gente, en segundo lugar,
es que seamos valientes por la causa de Cristo. Miren lo que le dice Pablo en el versículo 28. Y en nada intimidados para los que se oponen, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Tenemos que ser valientes. Yo recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Josué en Josué capítulo 1. El Señor le dice a Josué, Josué, estas dramáticas palabras, cargadas de mucha intensidad, le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. El gran líder del pueblo hebreo ya no está. Ahora eres tú, Josué. Pero si hay algo que tú vas a tener que hacer, Josué, es esforzarte en ser ¿qué? Valiente. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Uno de los hombres más valientes que ha dado la historia después de la Reforma, pienso que fue John Knox. Y John Knox hablaba con pasión, le decía a Dios, Dios, dame a Escocia o mátame. Qué hombre tan valiente. La reina lloraba herida por las palabras de John Knox. Y John Knox decía, no me importan las lágrimas de su majestad, lo que me importa es la causa del evangelio de Cristo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado poder, nos ha dado su respaldo y nosotros y Dios somos mayoría y lo demás no importa. Para nada. Pasión para que sean conforme a Cristo, pasión para que sean valientes. Y hemos tenido mucha gente valiente en nuestra historia. Uno de ellos es Martín Lutero, parado en aquella dieta de Worms, preparado para presentar defensa del Santo Evangelio, cuando oye que alguien se le acerca y le dice, no queremos que te defiendas, simplemente queremos que te retractes. No queremos escuchar tu tesis, queremos que niegues y te arrepientas de lo que tú has dicho. Martín Lutero hace silencio, ora al Padre y dice que no quiere, ni puede, ni debe, ni va a retractarse. Y fueron estas sus palabras, aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. No puedo hacer otra cosa que no sea mantener la verdad del Evangelio. El Señor nos ha llamado a esforzarnos y a ser valientes, pero cuando le dice esfuérzate y sé valiente a Josué, no es para que enfrentara a los enemigos de la fe, era ser valiente para guardar la palabra del Señor. Tenemos que ser valientes en un mundo que rechaza, que es apático, que ridiculiza la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la valentía de levantar la palabra de Dios. Ese es nuestro estandarte, esta es nuestra bandera. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Pasión por la gente es para que sean conforme a Cristo. Versículo 27, pasión por la gente para que sean valientes por Cristo, versículo 28. Y por último, pasión por la gente para que sean sufridos por Cristo. Dice la palabra del Señor en estos dos versículos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo le está diciendo a los filipenses, no crean que ustedes solamente han creído en Cristo, ustedes también van a padecer por Cristo. Porque si amamos a Cristo, también vamos a sufrir por Él. Porque amor y sufrimiento es indivisible. Si amamos mucho, vamos a sufrir mucho por eso que nosotros amamos. Y Pablo le está diciendo a ellos que se preparen, que viene sufrimiento por la causa del Señor. Y servir a la gente trae mucho sufrimiento.
Pablo, entre los peligros que él enfrentó, dice en esa declaración de 2 Corintios capítulo 11, del 22 en adelante, peligros entre falsos hermanos. Dice Pablo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Cuídate tú también de él. Himeneo y Fileto. Las epístolas pastorales vemos que Pablo le llama a Demas, mi compañero. Y después dice, Demas me ha abandonado amando más las cosas de este mundo. Yo no sé si ustedes ven sufrimiento en esto. Hay sufrimiento. Sufrimiento en el servir. El servicio conlleva sufrimiento. Comienza con una abnegación de nosotros, entendiendo que somos esclavos, que no tenemos derecho alguno, que todo lo que nosotros podamos ser, si hay algún mérito en uno, tenemos que llevarlo a los pies del Calvario. Nosotros no somos nadie, somos trapos de inmundicia. Nosotros no somos nadie, somos como vil gusano, dice el salmista. Nosotros somos como ovejas que van al matadero. ¿Por qué está doliéndonos tanto lo que nos hacen si nosotros no tenemos nada? Todo lo que tenemos, todo lo que administramos no es nuestro, es del Señor. El ministerio es sufriente. Miren lo que le pasó a uno de estos hermanos de Filipo por atender a la gente. Todos nosotros conocemos a Epafrodito. No se le ocurra ponerle un nombre así a un hijo, por bíblico que sea. Le pone un nombre así y por más piadoso que sea, se va a descarriar. Filipenses, capítulo 2, del 25 al 29, mire cómo dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos ustedes y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por hacer la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Epafrodito arriesgó su vida por Pablo y enfermó, y Pablo lo atendió en la prisión. ¿Por qué? Porque pasión por Cristo es pasión por la gente. No solamente predicarle el evangelio, sino en todo lo que está a nuestro alcance, también apalear sus necesidades materiales. Como dice Santiago, no le diga a una gente que tiene necesidad de pan, la gracia del Señor sea contigo. Vamos a darle lo que necesita. Muchas veces exhibimos pasión por Dios, muchas veces exhibimos un gran compromiso por su reino, pero cuando estamos en las relaciones interpersonales no exhibimos mucha presión por la gente, mucha pasión por la gente. Una vez yo estaba en la iglesia, antes de casarme, hace algunos años ya, y me fui a estudiar. Me gustaba estudiar en mi oficina. Mientras estudiaba, oigo que están llamando. Y me asomo a la puerta y veo que es un muchacho con una caja de limpiar zapatos, un limpiabotas. Y me dice, ¿tiene algunos zapatos que limpiar? Y yo dije, ¡no! Así dije, no tengo nada que limpiar. Y yo dije, ¿cómo te atreves a interrumpirme? La verdad que el diablo es sucio, como dicen algunos hermanos. Esa malicia. Oye, yo estudiando a Dios, demostrando aquí que tengo pasión por Dios y voy a predicar el domingo para demostrar pasión por el reino. Y ahora viene este muchacho a interrumpirme. No. Y le doy la espalda. Vete. Me dice, pero ¿tiene algo de comer?
te dije que te vayas. Entré a mi oficina, seguí estudiando y cuando me siento, digo, ¿qué he hecho? Pasión por Dios, pasión por su reino, para que te vean. Y tengo la oportunidad de demostrar que tengo pasión por la gente. Y repruebo. Qué dolor, qué punzada en el fondo de mi alma. Alguien que tenía hambre me dice que si tengo algo de comer. Y yo le digo que no. Alguien que me mira con ojos de necesidad y no me doy cuenta. Probablemente había escuchado los gritos de Cristo, pero no estaba escuchando los gritos de la gente. Qué dolor. Me paro de mi oficina, salgo, corro hasta la esquina, corro hasta la otra esquina a ver si veo a alguien. Y no vi a nadie. Un teólogo de la Edad Media, comentando el camino a Emaús, dijo lo siguiente: la resurrección hace que Jesús sea más peligroso, porque es posible que se me aparezca y yo no me dé cuenta. ¿Tiene algo de comer? No, vete, no me moleste. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Un mentiroso. Un mentiroso. Mucha pasión por Dios, mucha pasión por el estudio de la palabra. Y cuando tengo la oportunidad, en algo tan sencillo como darle de comer a alguien, no paso la prueba. Aquí vemos que Epafrodito se enfermó, arriesgó su vida por ayudar a Pablo. Eso es pasión por la gente. ¿Y sabes qué? Sabemos que Epafrodito hizo esto no porque haya escrito la epístola según Epafrodito. Lo sabemos porque Pablo lo dijo, no él. Pasión por Dios es pasión por la gente, para que sean conforme a Cristo, para que sean valientes por Cristo y para ser sufridos como Cristo. Cristo es un ejemplo de eso. Cristo atendió las necesidades integrales del ser humano. Dice la Escritura en Juan capítulo 4, versículo 3, que Jesús salió de Judea rumbo a Galilea y que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria, dice el versículo 4. A él le era necesario. Los judíos no pasaban por Samaria, pero Cristo se propuso, él, pasar por Samaria. Pasar por Samaria es enfrentarse a la gente que no tiene muy buena apariencia, pero tienen profundas necesidades en el corazón. Pasar por Samaria es enfrentarse a aquellas cosas que nos incomodan o que son riesgosas. Pero Cristo pasó por Samaria. Por eso se queja el Señor de la iglesia de Éfeso. Una iglesia preciosa, una iglesia hermosa. Pero el Señor le dijo, has perdido tu primer amor, tu pasión se apagó. Tenían un patrimonio teológico correcto, supieron enfrentar los problemas doctrinales, pero habían perdido su pasión, su primer amor. Se había ido, estaban secos, eran apáticos entre sí. El amor que cubrirá multitud de pecados, el amor que es sufrido, que es benigno, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera, el amor que nunca deja de ser. Estos hermanos
muy buenos teólogos de Éfeso habían perdido su primer amor. Pasión por la gente. Si el Señor nos escribiera a nosotros como le escribió a la iglesia de Éfeso allá en el Asia Menor, en Apocalipsis capítulo 2, ¿qué nos diría? Nos diría que hemos perdido nuestro primer amor. Que esa pasión que debemos tener los unos a los otros, que es tenerla por Él, se ha apagado. ¿Cómo saldríamos de esa prueba? Pero Dios es bueno y nos da oportunidades. Y si hemos descubierto mediante esta administración u otras durante esta conferencia que hemos perdido nuestro primer amor, acercaos confiadamente al trono de la gracia, y hay gracia y misericordia para el oportuno socorro. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Acércate, acércate al trono de Dios. Ve en oración, sumérgete en su inmensidad, piérdete en tus olas. Y dile al Señor que te devuelve el primer amor. La pasión. Pero Dios es bueno y nos da oportunidades. Un día estoy yo en mi oficina. Estoy estudiando, cuando solía estudiar en la oficina. Me tocan la puerta. Abro la puerta, salgo y veo a un joven que me dice, ¿quiere limpiar zapatos? Y yo le dije, no voy a limpiar zapatos. ¿Tienes hambre? Y él me dijo tímidamente, no creyendo, que aquel tipo que le había dicho meses antes esto, ahora le está preguntando que si tiene hambre. Y me dijo, sí, pues ven, vamos a comer. Y allí comió, y comió, y comió. Y con la boca llena me decía, ya no, toma. No puedo más. No, lo de la otra vez también tómale. Y con el dedo le decía, toma, mete en la limpiabota, mete, toma, llévatelo. Gracias, Señor, porque me sacó esa herida y la sanó. Gracias, Señor, porque supe aprovechar esa segunda oportunidad. Un siervo con pasión es aquel que tiene pasión por Cristo. Un siervo con pasión es aquel que tiene pasión por el reino. Y un siervo con pasión es aquel que tiene pasión por la gente. Yo quiero terminar invitándolos a ustedes a que leamos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos presenta los primeros 32 años de la historia de la iglesia. Y les pido que por favor vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 29. Hechos capítulo 29. ¿Lo encontraron? Yo lo tengo aquí. Hechos capítulo 29. Es como si dijera el Salmo 151 o Apocalipsis capítulo 23. No. Hechos capítulo 29. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 nos habla de los primeros años de la historia de la iglesia, con todos sus protagonistas,
con toda la pasión que contiene este libro. Ahí en sus Biblias pongan, desde el capítulo 29 en adelante, se escribirá mi historia. Nos toca a nosotros escribir desde el capítulo 29 en adelante. Que el Señor nos ayude a ser siervos con pasión. Hazme un siervo para ti.